Bueno, 8:12 minutos, ya estamos en una nueva hora, la última de esta primera parte. Luego Anita Pedraza se suma hasta las 11 de la mañana. Quiero recordarle, ya está el cronograma de pagos del 20% anticipado de la administración pública, que enseguida lo vamos a dar a conocer luego de la charla que vamos a mantener con Jesús Escobar. Él fue precandidato por Libres del Sur a presidente, se postuló en las PASO y lo tenemos en línea y le agradecemos mucho esta charla con nosotros. Motiva de alguna manera esta conversación por un poco la evaluación de lo que sucedió en las PASO, los números que dio en las PASO y además también qué va a pasar en las elecciones y Libres del Sur, si hay por allí alguna idea de alguno de los candidatos en donde pueda llevar los votos de Libre del Sur. Bueno, en fin, temas varios. ¿Cómo estás, Jesús? Aquí en la mesa Gabriel Sanzano, Oscar Massa, te saludamos de la Tucumana de Mañana. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola Gabriel, hola Oscar, ¿cómo les va? Buenos días. Un placer, gracias por atendernos, bienvenido. Muchas gracias. Motiva esta charla, recién mencionaba, es un poco conocer la experiencia de tu precandidatura a presidente por Libres del Sur y además también la sorpresa quizá para algunos de los datos que brindaron las PASO en estas elecciones. Contame cuál es tu evaluación. Bueno, en términos del desarrollo de Libres del Sur, creo que el hecho de que estemos hablando hoy es una muestra de lo que nosotros buscábamos. Buscábamos poner una nueva representación en el escenario político nacional y creo que lo hemos logrado. Yo digo que hemos puesto una semilla que ahora, bueno, hay que regarla para que germine mucho más en los tiempos por venir. Y ahora paso a la segunda parte de tu pregunta y tiene que ver con los resultados más fuertes de las elecciones y tienen que ver con un avance muy fuerte de las ideas de derecha. Y más que de derecha, yo diría lo otro que mostró es un repudio muy grande a quienes han gobernado. Después hay que ver si realmente el voto particularmente a Milei es un voto que esencialmente sea de derecha, sino me parece más bien que muestra el hartazgo que hay para con la clase política argentina, pero bueno, no se puede soslayar que este hartazgo sea canalizado eh, a través de un proyecto y de una persona que, bueno, que deja mucho por desear y que abre no un semáforo en rojo hacia adelante, sino 45.000 semáforos en rojo hacia la Argentina. Por lo tanto, creo que, bueno, eso es lo que tengo para decir de las dos primeras preguntas que me haces. ¿Por qué cree Jesús que ha pasado esto, no? Que ese hartazgo, ese enojo, ha beneficiado en este caso a un candidato de derecha, probablemente de lo más a la derecha que tenía el arco político argentino. ¿Por qué cree que ha sucedido esto? Sinceramente pienso que Milei es un hombre de derecha, pero que no se muestra esencialmente como tal digamos, y hay una gran estructura montada alrededor de él desde el poder que de manera muy inteligente ha logrado penetrar en la sociedad, en los más jóvenes, en los más humildes, en aquellos que están podridos de lo que ocurre. Entonces, bueno, de allí este resultado, pero como te decía, no se puede soslayar cuál es el contenido de esta propuesta o de este instrumento y por lo tanto nosotros ya tomamos definición respecto de lo que hay que hacer en las generales y concretamente lo que decimos es no votes a Bullrich, no votes a Milei, no votes a la derecha. Elegí cualquiera de las otras opciones que va a haber en el cuarto oscuro, pero no le abras la puerta a la derecha porque el futuro inmediato y de mediano y largo plazo de la Argentina puede ser bastante negro en caso de que ellos lleguen al poder. O sea, no hay ningún punto que Libres del Sur pueda igualar a lo de Mire, la propuesta y de Bullrich tampoco. Nada, nosotros decimos ni Bullrich ni Milei, no votes a la derecha. Se habla justamente hablando de ese futuro, ¿no? Y que podemos imaginar. Se habla mucho de lo impracticable que podrían ser las medidas que dice Milei tomaría, o de lo difícil que sería gobernar para él por ahí con todo el Congreso en contra.
¿Cómo cree que se va a dar ese escenario político en caso de que suceda? Que, a ver, estamos a un mes y medio prácticamente, un poquito más, y es el que viene ganando, ¿no? Es el que ya ganó las PASO y el que podría ganar. Hay algunas ideas que son de fantasía o de marketing, pero que sí sirven para redondear una imagen, y creo que es lo que planteé anteriormente. Milei aparece como una antipolítica, como alguien que canaliza el hartazgo de la gente. Entonces no requiere mucho análisis o mucho debate esas propuestas. Creo que el propio Milei lo sabe. O sea, sí me parece que hay otras que son de profundo contenido, y que es cuando él referencia en Menem y en la dictadura militar sus principales ejemplos. Yo creo que ahí en el gobierno de Carlos Menem, que los más jovencitos quizás no lo conozcan o no lo vivieron, se realizaron profundas transformaciones en la Argentina que estamos pagando hasta el día de hoy. Había una gran cantidad de empresas y de riquezas públicas que fueron prácticamente regaladas al capital privado, y particularmente al capital privado transnacional. Y en esta década nos encontramos ante una situación similar. Yo lo dije en la campaña: Argentina va a tener un ingreso que se va a encontrar dentro de los 10 mayores del mundo, producto de los recursos naturales, producto de los recursos únicos que tiene Argentina. Y creo que centralmente Milei es parte de el sector del poder que viene a quedarse con esa renta en lugar de que haya un proceso de distribución para cambiar la Argentina y la vida de los argentinos. Entonces allí me parece que radica el principal problema de una eventual llegada de Milei al poder, de Milei o de Bullrich. Mm. La pregunta que me hago es cómo se hace hasta el 22 de octubre para que cambien estos números que las PASO dieron en la política argentina. Digo, desde el oficialismo. ¿Qué decisiones se deberían tomar según su visión, Jesús? Bien, yo digo que no hay que votar a Milei o no votar a Bullrich, pero también digo que quienes gobiernan debieran tener otra política, porque realmente lo único que se observa hasta este momento es prácticamente un accionar directo del Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina, sin ningún tipo de blindaje sobre los sectores más vulnerables. La devaluación última del 22%, que tuvo un correlato inmediato sobre los precios de la canasta básica, vienen por las tarifas, no tiene ningún tipo de correlato que proteja el bolsillo de los que menos tienen. Entonces, me parece, como dirían los pibes, este gobierno se tiene que poner las pilas y de una vez por todas tiene que tener un cambio de rumbo respecto de la acción económica centralmente que ha desarrollado, y que en mi opinión ha sido la causa por la cual ha tenido un no acompañamiento en estas elecciones. ¿Y hay tiempo para Siempre cambiar hay eso? tiempo, siempre hay tiempo. O sea, hay tiempo para caminar en otra dirección. Por eso mencionaba que el gobierno, en lugar de generar, pasadas las elecciones, un blindaje social sobre los sectores más vulnerables, llevó directamente adelante una política de ajuste planteada por el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, sí. O sea, el tiempo puede ser mucho, puede ser poco. El tema es en qué dirección uno camina. Mm. Las opiniones sobre las medidas que ayer dio a conocer Massa. Me parece que son como una curita frente a una gran enfermedad. Acá tiene que haber definiciones profundas que no aparecen. Sí, la verdad, recién charlábamos casualmente con el titular de la Federación Económica aquí en Tucumán, quien nos decía que o sea, hay una situación de los empleados en los cuales están lejos de la realidad impacto de la inflación, pero la pyme, la mini pyme no tiene la posibilidad de hacer frente a estas actualizaciones salariales porque no están dadas las circunstancias, ¿no? Bueno, problemática que se tiene que transitar. O sea, veía la medida que también va a ser muy difícil, más allá de que puede estar de acuerdo, pero difícil de llevarlo a la práctica, ¿no? Lo que mencionaba este referente aquí en Tucumán. Acá tiene que haber una política de acompañamiento a las pymes y de acompañamiento a los sectores más vulnerables. Eso es plata concreta, que en lugar de destinarse al Fondo Monetario, o sea, en lugar de seguir achicando el déficit fiscal,
en realidad tiene que haber políticas activas para defender a los sectores más vulnerables y también a los sectores medios. Me parece que una de las características que ha tenido la administración de Sergio Massa como ministro de Economía es que le vino a recortar una cantidad de ingresos muy grandes a las clases medias, y si uno observa cuáles son los lineamientos del fondo, continúan en esa dirección, porque el aumento de tarifas que se prevé, a quienes más les recortan es a los sectores medios, que por cierto también es el único sector que hoy queda plausible de seguir recortándosele sus ingresos. Sí, 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 sí. Pero bueno, los sectores medios, me refiero a las pymes, a los comerciantes, Claro. son los que hoy pueden dar algún nivel de dinámica a la economía argentina. Sí, Entonces, sí. ahí es donde exijo o reclamo que haya políticas activas por un lado, de acompañamiento a pymes y comerciantes, y por otro lado, de un blindaje social sobre los sectores más pobres. Sí, sí, sí. Yo escucho y la verdad que las soluciones parecen, digamos, que van por ese lado, ¿no? Pero a su vez también a mí me da la impresión desde afuera, no sé cuál es la lectura que hacen ustedes, que el gobierno no tiene ese margen de maniobra, ¿no? Que no tiene realmente de dónde meter mano para sacar, para parchar, que directamente está prácticamente quebrado, sin dinero, sin recursos, porque si no, no se entiende. O sea, no se entiende que no se hayan tomado medidas más populares, apuntadas más hacia otros sectores. Evidentemente, o el cerco del fondo es muy grande. La verdad que no entiendo. ¿Y cuál es la lectura que hacen ustedes al respecto de eso, no? Ese es el kit de la cuestión. Es un problema de decisión política y de definición económica. O sea, nosotros no podemos obviar que este gobierno le ha dado prácticamente 8.000 millones de dólares en los últimos 4 años al Fondo Monetario Internacional. Eso es plata concreta que se podría destinar a otro tipo de políticas. En el momento que decidió legitimar la deuda fraudulenta de Mauricio Macri, se generó una losa sobre su cabeza que tenía muy pocas posibilidades de desarrollar otra política. O sea, todos sabemos lo que significa decirle que sí al Fondo Monetario. Y en tal sentido digo que lo que hay que hacer es romper esa lógica, porque el Fondo Monetario es un banco, pero es un banco político, a diferencia de, por ejemplo, los fondos buitre. Entonces había condiciones, y hay condiciones geopolíticas para establecer una negociación distinta y que eso se traslade a políticas distintas en el actual contexto. No es que no había posibilidades, ni que decir hace 3 años atrás, hace 4 años atrás prácticamente, cuando empezó el proceso de negociación sobre esta nueva renegociación que acordaron con el Fondo Monetario, o sea, la de la legitimación de la deuda de Macri. Ahí había excelentes condiciones, pero para lograr un acuerdo extremadamente beneficioso para la Argentina, y de manera inexplicable caminaron en otra dirección, porque en el momento que asumió Alberto Fernández y lo pusieron a Martín Guzmán de ministro de Economía, estaba claro que estaba la decisión de ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, y si bien se realizó 2 años y pico después, durante esos 2 años y pico, las políticas que desarrolló Guzmán fueron absolutamente funcionales al Fondo Monetario. Ahí se establece. Después, uno no puede soslayar algunas cosas como la pandemia o la sequía que hubo desde octubre del año pasado, pero también, e incluyendo esas variables de la macroeconomía, otras serían las consecuencias si no hubiera habido esa dirección de caminar rumbo al Fondo Monetario, así con la cabeza gacha. Seguro. Jesús, para ir cerrando, quiero decir a la audiencia y a quienes nos están viendo, estamos charlando con Jesús Escobar, fue precandidato a presidente por Libres del Sur en las PASO anteriores, y hoy es importante, los seguidores de Libres del Sur incluso pueden sumar también mucho para las elecciones generales del 22 de octubre, según la posición que acaba de decir, que dijeron no, hay que votar a la izquierda, a los otros candidatos, o sea, Milei, Bullrich no. Y no hay que votar a la derecha. A la derecha, perdón. Hay que votar a la derecha. A la derecha. Yo digo, ¿con qué país se va a encontrar el nuevo presidente o presidenta después del 22 de octubre? Y si uno lo mira con el vaso medio vacío, es con un país quebrado. Pero si lo mira con un vaso medio lleno, se encuentra con una de las futuras economías más potentes del mundo.
Esa es la gran definición, lo dije desde el principio, de los tiempos por venir. Si la enorme potencial de riquezas que tiene la Argentina, litio, gas, petróleo, cobre, se utilizan al servicio del desarrollo de la nación o, como ocurrió en la década de los 90, que tanto reivindica Milei, se hicieron más ricos los ricos del mundo. Mientras acá se dejó contaminación y miseria y una brecha social con todas las consecuencias de narcotráfico, prostitución y problemas sociales que conlleva. Jesús Escobar, gracias por esta charla con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Igualmente. Saludos a todo Tucumán. Igualmente, Jesús Escobar, repito, ex precandidato a presidente por Libres del Sur, acompañó en la lista aquí a don Federico Mazo, electo legislador, en esa lista. Bueno, hoy es importante que todos aquellos, aunque no llegaron, ¿no?, en las elecciones, pueden sumar, digo, a los que pueden estar en competencia o los que van a estar en competencia el próximo 22 de octubre, ¿no? Sí. Escuchábamos sus definiciones y además también sobre lo que necesita la Argentina a futuro. Prácticamente el llamado de Libre del Sur es a votar a Massa, digamos, ¿no? Porque llamar a no votar a Bullrich ni a Milei en una elección de 3/3 es prácticamente el llamado así, más allá de que no lo digan de manera textual y directa. Claro. Va por ahí, digamos, la idea. Hay otros candidatos también, pero está claro que hay 3 candidatos principales a acceder a la presidencia y desde ese espacio está llamando a no votar a 2 de ellos. Claro. Entonces, de alguna forma, el apoyo va, al menos de manera indirecta, hacia Sergio Massa, que era algo presumible. Uno entiende además que los votantes de Libre del Sur pueden estar más cerca de votar a Massa que a los otros dos. Sin duda. En unas elecciones que, bueno, vamos a ver cómo se sigue moviendo de acá hasta octubre, ¿no? 8:30, pausa, estamos en la Tucumana de mañana, ya volvemos. Comunícate con nosotros, 3813